Este audio está especialmente diseñado para que te puedas dormir. No hay imagen, solamente el audio. No hay cascadas, no hay pajaritos, no hay cielos estrellados, no hay nada de eso. Solamente el audio, porque es lo único que necesitas ya con los ojos cerrados para poder dormir. ¿Cómo voy a lograr que puedas dormirte? Bueno, como se hizo siempre, contándote una historia. Así como nos contaban a nosotros de niños un cuento antes de dormir, o incluso como podemos llegar a contarles hoy nosotros a nuestros niños. Es la única manera y es la más efectiva de distraer la mente, de entretenerla, para que luego sienta que no hay nada más importante para hacer ni para pensar más que dormir. Así es como me vas a escuchar decir un montón de cosas que parece que no tuvieran sentido. Me vas a escuchar hablar de muchas cosas que quizás no tienen relación entre sí. Me vas a escuchar contar historias quizás disparatadas, delirantes, incluso cómicas la mayoría de las veces, risueñas para que puedas dormirte con una sonrisa. Pero no estoy loco. Incluso vas a escucharme dar muchas vueltas antes de contarte la historia, antes de comenzar con la historia. Pero está diseñado así. Es todo a propósito. Toda esa aparente desconexión, todo ese aparente delirio, es justamente el que va a lograr distraer primero y luego aburrir tu mente para que te puedas dormir. ¿No me crees? Escúchame y comprobalo. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés recostado, espero que estés esperando a que el sueño llegue a tu mente, a que el sueño llegue a tu cabeza y puedas de una vez por todas recargar baterías, que es lo que todos esperamos hacer de noche y no mantenernos despiertos y no ponernos a pensar un montón de cosas que podríamos pensar mañana incluso. No sé si te darás cuenta, pero estoy hablando un poco más lento, un poco más bajo que de costumbre, o por lo menos que un poco más bajo que los últimos episodios. Ocurre que en este nuevo recuento me puse a escuchar episodios anteriores y yo cuando había arrancado a hacer este podcast, había arrancado a hacer los episodios en un tono mucho más bajo, mucho más pausado. ¿Por qué? Porque era un podcast para dormirse, justamente. No sé por qué, pero en los últimos episodios me noté como que estaba demasiado alto, a un tono muy alto, como bastante acelerado incluso. No bastante acelerado como quien dice en demasía, sino bastante acelerado para la idea que yo tenía para este podcast, ¿no? Que al fin y al cabo era que te pudieras dormir. Si yo te empiezo a hablar en un tono muy alto o te empiezo a hablar en un tono muy, muy acelerado, obviamente que te va a costar un poco más dormirte. Entonces, comparando con los episodios anteriores en los cuales yo hablaba con un tono así mucho más bajo y más pausado, digo, esta es la esencia del podcast.
sin darme cuenta me fui acelerando y fui subiendo el tono y claro, no, es como más difícil dormirse. Quizás hay personas que me escuchaban igual solamente por escuchar una historia, pero no iban a poder dormirse, o por lo menos no iban a poder lograrlo con facilidad, porque claro, mi voz interrumpía y era como que no tenía relación el nombre del podcast con lo que te terminabas encontrando. Así que vuelvo a la tranquilidad, vuelvo a lo que hacíamos al principio, que era hablar, o que por lo menos escuches mi voz en este tono, ¿no? Por lo menos un tono similar. No sé exactamente cómo era el tono, pero por lo menos que sea algo tranquilo, sea algo que te transmita esa paz por un lado y esa tranquilidad y por otro lado ese aburrimiento, ¿no? Que estamos buscando como para poder dormirnos. Si no, al final es como que era como que no te ibas a poder dormir nunca con el... O sí, ojo, hay gente que por ahí se podía dormir con las historias como yo las estaba contando, pero eh, había una diferencia entre los primeros episodios y los últimos. Me notaba como demasiado excitado, por decirlo así. Excitado en el buen sentido, no en el sentido sexual. ¿No? Excitado en el sentido de efusivo. Entonces, bueno, volvamos a lo de siempre, volvamos al leitmotiv del podcast, que es tranquilidad y aburrimiento para dormirse. Voy a contarte una historia. Voy a empezar con un relato para que al principio, bueno, te puedas enganchar y después puedas terminar desenganchándote, al revés, como para que te duermas. En principio, la idea es que te aburras de la historia y que a raíz de eso te duermas. Patreon.com/podcast para dormirse, para todos aquellos que quieran apoyar este podcast para que continúe online. Déjame que te cuente una historia. Esos caminos que confluyen en mi cabeza, a ver, de todas las cosas que podemos hablar sobre el amor. Bueno, todos esos caminos, reitero, se mezclan, se cruzan en mi cabeza, no salgo por ninguno, termino incluso muchas veces eligiendo el peor, el más obvio, y eso hace que también la historia pierda originalidad. Cuando propongo un título así como muy específico o que no dice nada en sí mismo, es un desafío también como para ver qué sale de ese título o qué puedo llegar a inventar de ese título. Hoy se llama Por primera vez tocándonos y no habla de una pareja. Si te estabas esperando que hable de una pareja, bueno, no habla de una pareja, habla de una banda de músicos, ¿sí? Una banda de música de rock. Podría ser una banda de cualquier otro tipo de música, pero bueno, como que no se me había ocurrido otro tipo de música. Sí, en realidad pasaron por mi cabeza muy rápido muchos estilos de música, pero me parecía la más adecuada, ¿no? Una banda de rock, que es una música que todos conocemos, y quizás un estilo de música en el cual puedo llegar a generar un poco más de contenido, ¿no? Se me ocurre, qué sé yo, que es un poquito más rico, qué sé yo, que una banda de swing, ¿no? Como para meterse dentro del mundo de una banda de swing iba a ser más difícil porque en principio no hay tantas bandas de swing famosas, no conocemos quizás demasiado el backstage de esas bandas
de esas bandas de swing. Incluso creo que no tengo muy en claro todavía qué es el swing o qué tipo de música es como para identificarla, ¿no? Escucho swing y me parece como que no tengo en claro cuándo lo estoy haciendo. Si suena una canción de swing, no es que la identifico inmediatamente y digo, perfecto, eso es swing. No, me parece que la mayoría de las veces no. Se me confunde quizás con otros géneros. Bueno, volviendo al tema, por primera vez tocándonos, es la historia de una banda que tenía que tocar por primera vez. Se tenía que subir al escenario por primera vez y obviamente había un montón de conflictos ahí en el medio, conflictos internos de parte de los integrantes de la banda y conflictos eh, externos, o por lo menos entre los integrantes de la banda. Esto significa que ya desde el principio, sin siquiera haber empezado a tocar, de hecho habían tocado muchas veces, pero en forma privada, no en ensayos, pero digo, sin siquiera ponerse a tocar nunca en público, ya tenían conflictos entre ellos. Ya había conflictos de egos, ya había problemas de cartel, a ver quién aparecía primero y quién aparecía después. Obviamente no iban a tener demasiado futuro como agrupación musical. Si ya desde el principio tenían esos problemas, había dos caminos posibles. O que en el futuro se aunaran de tal manera que nada los pudiera separar, o que en una semana estuvieran separados, en una semana estuvieran disueltos. Como que en estas historias no hay grises, ¿no? Como que o terminás hermanado para siempre, con un lazo tan fuerte que ni el hierro podrá doblegar, si es que el hierro puede llegar a doblegar algo, ¿cómo? Me parece como que el hierro no puede doblegar nada. Tiene que ser algún elemento de hierro, ¿no? Como para romper un lazo. Bueno, no importa. O te peleas al otro día directamente. Así que bueno, estas personas que integraban la banda, es indistinto si son hombres, mujeres, que tiene que ver, una cuestión sexista. Si bien hay muchas más bandas de rock que están conformadas por hombres, en principio hablar de una banda de hombres o de una banda de mujeres sería una cuestión sexista de darle un género a los protagonistas de esta historia cuando es totalmente innecesario, porque al fin y al cabo no tiene que ver con una cuestión de género. Los conflictos que ellos tenían no tenían que ver con una cuestión de género. O ellas, los conflictos que ellas tenían, o ellos tenían, bueno, no importa, justamente porque no es indistinto si son el género que tengan, si son mujeres o son hombres, no importa. Por otro lado, también sería como una forma de discriminación, me parece, también el tema de hablar de una banda de rock de hombre. ¿Por qué? Porque hay muy poca banda de mujer. O sea, hay muy poca banda de rock de mujeres en comparación con la cantidad de bandas de rock de hombres. Entonces, si ponemos como ejemplo una banda de rock de hombres, el colectivo feminista puede llegar a atropellarme y dejarme tirado en el medio de la calle. Cosa que no quiero. Entonces, no, en serio, me parece como que realmente hay menos bandas de rock de mujeres, por lo tanto, bueno, hablar de una banda de rock de hombres sería como continuar con el machismo que siempre existió dentro del mundo del rock. Y bueno, quizás sin quererlo, ¿no? Quizás queriendo. No sé por qué las mujeres tienen tan poco lugar dentro de lo que es ese estilo de música. No sé si fue a propósito o si fue una cosa que se fue dando, porque quizás nunca fue que no se le ha dado lugar a la mujer dentro de ese rubro musical, sino que quizás la mujer nunca estuvo interesada en ese estilo. Es por eso que o muy pocas mujeres estuvieron interesadas. No lo sabemos.
Puede haber sido que no se le haya dado el lugar y ha sido un lugar siempre dominado por hombres, y las mujeres hayan querido entrar y no hayan podido. Puede ser que haya sido una cuestión de poco interés de parte de las mujeres, por eso no han querido ingresar. O puede ser una mezcla, ¿no? Un híbrido. Puede ser que las mujeres no hayan demostrado interés y para cuando demostraron interés ya era un mundo copado por hombres y no las dejaron ingresar. Sea como fuere, esta banda con estas personas que estaban ya ofuscados entre ellos, tenían como pequeñas rivalidades, reitero, internas y externas, ¿no? Como pequeños conflictos internos y conflictos entre ellos, conflictos entre integrantes. Obviamente nunca llegaron a nada, tocaron esa vez, y perdón por el spoiler, ¿no? Pero tocaron esa vez y después tocaron un mes más y ya terminaron disolviéndose y cada uno terminó haciendo otra cosa. Uno es panadero, amasa facturas cerca de donde yo vivo, pero independientemente de eso, decidieron dejar de lado todos esos conflictos para salir a tocar esa noche, ¿no? La gente, los murmullos de la gente presente se escuchaban a lo lejos, la gente cantando, los silbidos. Imagínate todo el backstage de una banda antes de salir a escena. ¿Por qué? Porque estaban en una especie de concurso de talentos y había un montón de personas, no que fueran a ver el debut de esta banda, sino que estaban ahí viendo todo el festival, ¿no? Es por eso que había mucha gente, es por eso que había luces de colores, es por eso que había un escenario con asistentes que iban y venían. Y estos chicos decidieron salir a tocar y dejar de lado sus problemas en un todo. Dejar de lado sus conflictos en pos del bienestar de la agrupación. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, uno de los principales conflictos que ellos tenían era que todos componían canciones y todos tocaban todos los instrumentos y todos cantaban. Era una banda realmente de talentos. De hecho, se llamaban así, ¿no? Talento. En realidad era un homenaje a la tortuga de uno de ellos. Uno de ellos tenía una tortuga macho y las tortugas, bueno, la mayoría de las veces iban caminando lento, ¿no? Las tortugas no son muy veloces, que digamos. Y bueno, en homenaje al tortugo, porque una vez en una fiesta de cumpleaños habían dicho, míralo a Kevin, está lento como el tortugo. Bueno, está lento. Y así le quedó el nombre a la banda. Un nombre poco original, una porquería en realidad, pero bueno. En realidad ellos tenían talento todos, entonces tenían problemas de ego justamente por eso, porque cada uno quería cantar sus canciones, cada uno quería tocar sus canciones y no las de los demás. Y así fue como llegaron a un acuerdo. Iban a salir a tocar una canción de cada uno. La gente de la organización del festival les había dicho que tocaran una sola canción. Bueno, estos querían tocar 5. Salieron, tocaron las 5 canciones, una de cada uno, lo sacaron a patadas. A la segunda, tercera canción ya no los dejaron tocar más, pero ellos querían tocar una canción de cada uno, porque esa era la única manera de limar asperezas, era la única manera
de terminar un poco más amigados. Entonces, bueno, a la tercera canción empezaron a meterse en el escenario, a sacarlos, a correrlos del escenario, a desenchufarles los instrumentos, la gente de seguridad del festival. Ellos se resistían, seguían tocando, al final pudieron tocar 4 canciones y media, entre resistencia y el público que pensaba que era una parte del espectáculo. Eso los llevó a las primeras planas de los diarios al otro día. Se pensaban que era una performance y todos pensaban que todo era parte del espectáculo. Ojo que es una idea interesante, ¿no? Montar una especie de espectáculo con una banda de músicos, ¿no? Y una especie de espectáculo teatral paralelo al concierto. Entonces, en este caso era como una especie de ficción, que los asistentes al festival pensaban que era una especie de ficción. El hecho de que quisieran correrlos todo el tiempo del escenario. Es una idea interesante. Se agota a la primera canción ya se agota, porque la primera canción con los de seguridad intentando sacarte, bueno, puede llegar a parecer un poco gracioso, o puede llegar a parecer un poco entretenido, o puede llegar a parecer novedoso, pero ya la segunda canción que intenten sacarte, la tercera canción que intenten sacarte, es como que al guionista se le terminaron un poco las ideas, ¿no? Si realmente era un concierto de unos músicos con una obra teatral que acompañara, que fuera siempre lo mismo, bueno, era un poco aburrido. Y más si te pones a hacer una gira, ¿no? Si pones a hacer una gira y vas a todos los lugares con el mismo espectáculo, ya sabes, bueno, empezó la canción, los van a querer sacar. Bueno, lo empiezan a querer sacar y ya se hace aburrido. Por una vez estuvo bien, se ganaron las primeras planas de los diarios y ese es un recuerdo que todos atesoran. Todos compraron su diario al otro día y guardan ese recorte, algunos en un cuadro, otros en un baúl, pero todos, incluso el panadero, están conscientes de que es la mejor decisión que podrían haber tocado, que podrían haber elegido, quiero decir, tocar una canción de cada uno. Es por eso que esta historia se llama Por primera vez tocándonos. ¿Por qué? Porque todos se tocaron entre sí. Todos tocaron las canciones de todos. A pesar de que tu mente podrida haya pensado en que se tocaran todos entre ellos en una cuestión sexual, de manoseo. Bueno, no. Este es un podcast para dormir y no para despertarse, ¿no? Si vamos a contar un relato erótico o algo por el estilo, es como que lejos vas a estar de dormirte, ¿no? Al revés. Se van a terminar despertando todos tus sentidos. Y no es la idea. La moraleja de esta historia podría ser: sigue tus sueños y podrás ser panadero algún día, ¿no? Porque es la historia de uno de los protagonistas que pudo ser músico y al final fue panadero. Pero quizás es un poco frustrante. Bueno, ojo, a él le gusta ser panadero, de hecho, ¿por qué podría ser frustrante el hecho de ser panadero? No, la frustración podría llegar a venir de intentar ser algo y terminar siendo otra cosa. Que de hecho si te gusta no hay ningún tipo de problema. Bueno, yo creo que también la moraleja tiene que ver con dejar de lado conflictos personales en busca de un bien mayor, en pos de un bien mayor, que en este caso fue salir a tocar, por más que haya salido de forma horrible. Ellos dejaron de lado
sus conflictos personales para tocarse. Reitero, no es nada sexual. Tocarse. Todos se tocaron entre sí. Todos tocaron cada uno las canciones del otro. Hay algunos asistentes que dicen incluso que cada uno empezó a tocar una canción diferente y que no se entendía nada. Porque no seguían todos una misma canción, sino que cada uno estaba tocando una canción diferente. Es por eso que los quisieron sacar. Pero bueno, eso ya es parte de la historia. Si llegaste hasta acá y ya estás dormido o dormida, no voy a gastar saliva en hablarte, no tiene ningún sentido. O sí, porque muchas veces mi voz puede llegar a ingresar por tus oídos, viajar en un torrente auditivo hacia tu cerebro y quizás tu cerebro se acostumbre a escuchar mi voz para dormirse, o quizás se acostumbre a que mi voz, en este tono, no en el tono acelerado de los últimos episodios, tenga que ver con una cuestión, más que con una cuestión, tenga que ver con un tiempo de dormir. Y si estás despierto y todavía no te pudiste dormir, patreon.com/podcast para dormirse. Allí hay otros episodios. Los días que no hay episodio, hay algunos allí. Hay episodios más largos y la posibilidad de apoyar a este podcast, de ayudar, de sostener económicamente este podcast. Dulces sueños.